Para los que están dormidos o somnolientos, o para los que quieren despertarse y despertarse con energía, un poema del poeta andalusí Adi al-Riga. Dormía sosegado por la brisa fresca cuando bruscamente una paloma gris entonó desde la espesura un sollozo cargado de añoranza y me recordó mi propia pasión. Llevaba tanto tiempo apartado de mi propia alma, durmiendo hasta tan tarde, pero el sollozo de aquella paloma me despertó y me hizo llorar. Alabados sean todos los afligidos madrugadores. Adi al-Riga, un poema sobre el estar dormidos, sobre el despertar, sobre el sollozo de las palomas que despiertan, una alabanza a los afligidos madrugadores. Y para hablar del despertar de la conciencia, del cambio de vida, del ver las cosas por primera vez, del sentido de la existencia en una tradición milenaria extraordinaria que es el sufismo, está conmigo Gastón Fontaine. Gastón Fontaine nació en Chile, es ingeniero civil electrónico, posgraduado de Administración de Empresas, se desempeña como gerente de su propia empresa de marketing, administra otra empresa que comercializa productos para el área de los combustibles y es representante de algunas empresas en el área de la ingeniería. Pero además es caminante sufi. Muchas gracias, Gastón, por estar aquí conmigo. Y obviamente que la primera pregunta que cae de cajón en esta conversación que iniciamos es ¿cómo un ingeniero, un hombre que viene del mundo de la ingeniería, de pronto se encuentra con el camino sufi? ¿Y qué significa ese camino sufi? Bueno, muchas gracias por invitarme y la verdad es que, parafraseando a un amigo mío que la persona que trabaja como guía mío, fue como un ladrillazo en verdad. Porque yo me alejé de los temas religiosos cuando era muy chico, desde los 15, 16 años. Me volví medio ateo, por así decirlo. Y después en la ingeniería, mucha cosa racional, mucho estudio, en fin. Y recién cuando estaba haciendo mi memoria empecé a repensar el tema de dónde venimos, qué somos, para dónde vamos, un poco así. Tal vez Schumacher con Los Pequeños Hermosos fue como una primera giro hacia allá. Y finalmente, a través de Einstein, una conferencia que dio el profesor Igor Saavedra, que era profesor mío también en la universidad, me sorprendió tanto que una persona como Einstein, que para mí era el capo máximo, hablara de religión y hablara de la creación y una cosa inteligente. Entonces ahí como que me empecé a cuestionar de nuevo. Pero el camino sufí o mi encuentro con el sufismo fue hace, ya te diría, casi 20 años, cuando tenía 40. Y fue a través de un tarotista que me vio la suerte, me dijo, usted tiene una cosa espiritual, en fin. Y por ahí me prestó un libro que se llamaba Los Sufis o algo así, que era un libro muy anecdótico, entretenido, y de ahí para adelante, la verdad, la palabra sufi, que es derivada de tasawuf, que es la verdadera tradición, ha estado conmigo en forma inseparable. Bueno, sorprende cómo este camino, que es un camino dentro de la tradición islámica, ha sido llamado la perla o el tesoro del Islam, de pronto encuentre raíces o brote o florezca en un país tan lejano como Chile. Así es. ¿Cómo se da eso? ¿Por qué se explica? ¿Por qué se da eso? Algo que pareciera ser de una tradición cultural tan distinta y tan alejada a nuestra propia tradición cultural. Sí. Bueno, es bastante excepcional en Chile, en el sentido de que no hay una gran cantidad de gente que esté trabajando en esto. Ahora, la verdad está en todas partes del mundo, obviamente, y de repente, alguna vez estando en Siria, un maestro comentó: las semillas vuelan con el viento y no se sabe dónde van a parar. Él estaba refiriéndose a lo mismo que tú, que en Chile de repente brotara una cosa así, un interés de repente en una o más personas por esto. En todo caso, para mí fue un enamoramiento total, o sea, completo, y ha significado un trabajo desde los últimos 18 años permanente. Usaste la palabra enamoramiento, ya hay ahí
una carga que a veces no se escucha, lamentablemente muchas veces, por ejemplo, en el mundo católico, o se ha perdido, a pesar de que está, por supuesto, en la tradición mística. ¿Por qué un enamoramiento? ¿Y un enamoramiento de qué? ¿Qué enamoramiento ocurre en este camino? A ver, yo creo que el enamoramiento es personal, es decir, yo puedo poner frente a este camino a 10 personas y tal vez ninguna o una se va a enamorar. Es una cosa que tú tienes plantada en tu corazón, que no es fácil ni de compartir, ni de traspasar, pero es un enamoramiento en el sentido de que a mí me significó, yo tengo una familia con 5 chiquillos, bueno, ya no son tan chiquillos, pero en fin, todavía me queda uno chiquitito, y me significó todo un cambio en mi vida. Y para enfrentar ese cambio significa que uno tiene que tener una convicción muy grande, un amor, un jalar tremendamente fuerte, que sea capaz es porque se estremece mucho la vida normal, digamos. ¿Cuál es ese cambio, si lo puedes describir? Para alguien que está escuchando el programa ahora, que jamás se ha enfrentado al sufismo y no se puede imaginar en qué podría consistir ese cambio. Bueno, el sufismo, si es que lo entendemos como un proceso de transformación, ¿no?, de la persona, que en el fondo lo que busca es hacer madurar a la persona, en términos muy sencillos, ¿no? Obviamente que requiere de ciertas etapas y requiere que la persona cumpla con ciertos ejercicios, ciertas prácticas, ciertos cambios en su vida, que sobre todo si una persona como a mí me tomó de una manera muy brutal, muy enamorado de esto, significó que yo lo tomé también en forma muy fanática al comienzo. Y ese fanatismo significa cambio de vida, tu mujer, tus niños. Yo me cambié una serie de hábitos que tenía, me empecé a levantar más temprano, a hacer todas mis oraciones, mis ejercicios, en fin, lo que corresponda. Y eso durante un periodo muy largo, hasta que, bueno, uno va madurando un poquito también dentro del camino y va privilegiando otras cosas y va relacionándose más con el mundo. Pero al principio uno cree que esto de dejar el mundo es realmente dejar el mundo, y no es eso, es dejar el mundo psicológico propio, subjetivo, no es el mundo objetivo y extranjero. O sea, la persona que se vaya a un cerro tratando de buscar esto está muy equivocada, porque el tema es el mundo subjetivo nuestro y cómo filtramos el mundo objetivo. Gastón, de alguna manera, dijimos al comienzo que el sufismo, dije yo, era la perla, se ha dicho muchas veces, el tesoro del Islam. El sufismo es una tradición esotérica dentro del Islam. Me gustaría que me contaras dónde nace el sufismo, de dónde viene, qué es el sufismo. Bueno, mira, la palabra sufismo o sufi se dice que deriva de tres, o que se piensa que tiene tres posibles raíces. Una que es safwa, son árabes estas palabras. Safwa, que significa pureza, y también grupo selecto. Y por eso mucha gente tiende a relacionarlo con eso. Y de ahí, entre paréntesis, de estas raíces se denomina el verdadero nombre del sufismo, que es tasawuf. Bueno, la segunda alternativa es suf, que es lana. Y la tercera alternativa es sufa, que es la palabra que significa sofá. Y para mi gusto, obviamente que puede haber muchas opiniones al respecto, para mi gusto es de ahí donde viene esto. ¿Por qué? Porque el sufismo o el tasawuf nace como una tradición esotérica dentro del Islam a partir del propio Muhammad. ¿Y qué se dice? Se dice que... ¿De Mahoma? ¿El que conocemos como Mahoma? Sí, pero tú sabes que los musulmanes, especialmente en Arabia, esa palabra les molesta. ¿Por qué? Porque la consideran menospreciable, menospreciadora, digamos, ¿no? Entonces, su nombre era Muhammad, no era otro, así se pronuncia, así se escribe. Por lo tanto, es verdad, nosotros estamos acostumbrados en Chile, en Latinoamérica, en otras partes, a hablar de Mahoma. Pero cuando uno empieza a acercarse a esto, empieza a tomarle cariño a su verdadero nombre. Nace de él con un grupo selecto de amigos que estaban interesados, que querían enfrentarse a este proceso de maduración, y que él entonces los invitaba a la parte de atrás de la mezquita, donde estaba la cocina, y ahí tenía un sufa. Entonces, hay mucho, y sobre todo dentro de las escuelas, o qué sé yo, taricas,
turcas se piensa que la palabra, que en realidad la palabra viene no de grupo selecto ni de pureza, porque eso es lo más contrario que haya una persona que está en este proceso, pero sí de sofá. Así que a lo mejor uno es el del sofá. El de sofá místico. El de sofá místico. También comían algo, por supuesto. Hablemos de este profeta primero, antes de entrar en el sufismo, el profeta Muhammad. Es buena esta lección, uno dice Mahoma con una ligereza. Es como si le pusiéramos un seudónimo a Cristo o lo llamáramos con un nombre. Don Gecho, claro, Don Gecho. algo así, claro. Que es hasta más simpático, porque Mahoma era, como te digo, medio despreciativo. Por lo menos así me lo contó. Seguramente era un nombre que le daban tal vez sus enemigos o quienes no lo conocían. En España parece que es, porque tú sabes que bueno, se trasladó para allá toda esta cosa del Islam. Fue muy importante, y Ibn Arabi es español, de hecho. Pero a mí, el profesor que me enseñó árabe, para poder leer un poquito el Corán, sé muy poquito árabe, pero algo aprendí, y él, antiguamente era el imam de la mezquita aquí, él era egipcio, hoy día está en Turquía, entre paréntesis. Bueno, y él cuando yo le hablé a Mahoma, él me dijo, espérate Gastón, si vamos a comenzar con el Corán, por lo menos ubiquémonos cómo se llama, y le pregunté lo mismo que tú, me dijo, se considera un nombre despreciativo. Muhammad, que vivió entre el 571 y el 632, antes de la era de la Égira. De la Égira. ¿Qué es lo que es la Égira? La Égira es cuando se comienza cuando viene el éxodo de él desde la Meca a Medina, porque está siendo rodeado y está siendo, ¿cómo se llama?, atacado por sus propios compañeros de tribu. En ese momento se considera como el comienzo de la era islámica, del tiempo islámico, pero es por supuesto después de Cristo. Una imagen que ha llegado a nosotros de Muhammad es la de un guerrero. Uno descubre que es un santo, que es un místico. A ver, ¿por qué ha predominado o en el imaginario de mucha gente la imagen del guerrero? ¿Era un guerrero? ¿Eso es solo una dimensión? ¿Es una metáfora? ¿Qué es eso de Muhammad guerrero? No es. A ver, él se resistió 3 años a enfrentarse con su propia gente, hasta que él recibió una revelación de Dios que lo autorizaba. De manera que no era un guerrero que dijo, aquí yo quiero pescar el poder y hacer lo que yo quiero, sino que él parte su misión a los 40 años cuando en un retiro, que hacía varios retiros él por su cuenta, recibe una revelación del arcángel Gabriel. Pero al principio él estaba totalmente desubicado. ¿Qué significa esto? Corrió donde su mujer y temblando le dijo, me estoy volviendo loco, en fin. De manera que él no era un guerrero así per se, sino que él se vio obligado para poder llevar adelante su misión, se vio obligado a combatir a quienes lo tenían cercado y con un cerco sin alimentos durante años. Entonces, ¿por qué ha predominado esto? Bueno, probablemente porque después el Islam se trasladó por todo el mundo y eso fue obviamente fruto de guerras, digamos. Ahora, para ti un occidental que de alguna manera, quiéralo o no, aunque uno haya perdido la fe explícitamente, tiene el inconsciente cristiano, las imágenes de la infancia, las oraciones, la iglesia. No, y a Jesús muy cerca y muy querido. Etcétera. ¿Qué significó para ti, qué te dio a ti el islamismo, qué te dio la figura, por ejemplo, de Muhammad, que no encontrabas tú en lo que sería tu religión natural, el catolicismo? ¿Qué encontraste tú ahí? Porque uno podría decir, ok, alguien que nace en el mundo árabe, alguien que nace en Irán, etcétera, como natural y culturalmente les dado, pero es interesante alguien que se convierte y llega desde un contexto cultural totalmente distinto y se enculturiza en algo nuevo. O sea, para llegar a querer eso, tiene que haber sido un proceso muy fuerte. ¿Qué te dio? Bueno, eso fue un proceso más lento, porque yo al principio entré a un grupo que era pseudo-sufi, muchas cosas como los hay desgraciadamente por todas partes del mundo. Y no llegué a Muhammad, llegué después de muchos años. Y lo primero que hice fue empezar a leer acerca de él, las biografías, su historia, también a través de aprender el Corán o de leerlo, porque también aprendí, tuve acceso a las tradiciones, que son sus dichos, porque anotaban todo lo que él decía. Entonces uno empieza a conocer al ser humano que hay detrás de eso, y es un ser humano único, realmente extraordinario. Entonces uno se enamora de esa persona tal como por lo bueno que es, así en términos muy simples, por lo recto, por lo honesto, por lo confiable, etcétera, etcétera, por lo valiente, por lo valeroso, por lo consistente. Entonces una persona
que claro, tú al final no es que te enamores, pero le tienes un respeto extraordinario, extraordinario. ¿Cuál de todas las enseñanzas de Muhammad, su pensamiento, lo que él predicó, te tocó más y te gustaría a lo mejor compartir con nosotros hoy día? Que lo pudieras traer como un regalo, como una perla del pensamiento de Muhammad. Bueno, mira, son 17 tomos de tradiciones, la verdad, que según algunos. Pero algo que te haya tocado particularmente a ti, que te haya remecido. Sí. Bueno, hay una que dice, hay un camino de corazón a corazón. Y eso es básico en este camino, porque la forma de transmitirse el conocimiento esotérico no pasa por el intelecto, pasa por el corazón, y eso es clave. Y que pasa por el corazón significa que es una fuerza desconocida, invisible, entre comillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí personalmente me llega muchísimo, muy adentro eso, porque es un tema que tiene que ver con la educación que yo estoy, o que pretendo acceder. Hay miles de otras cosas que son mucho más lindas, por ejemplo, en términos generales, digamos. Por ejemplo, dice la persona que la persona más fuerte no es la que le gana a un adversario cuando está luchando, sino que es aquella que es capaz de controlar su ira. Eso es también extraordinariamente... otras que dicen, si tú quieres acceder al paraíso, cuida a tu madre. En segundo lugar, cuida a tu madre. En tercer lugar, preocúpate de tu madre. Después de eso, preocúpate de tu padre. Entonces, es un hombre que es de una calidad humana extraordinaria y realmente nosotros no lo conocemos nada, no lo conocemos nada. Y creo que acercándose un poquito a él, uno descubre mucho detrás. ¿Hay algo que tenga él que no tuviera Cristo? Bueno, claro, son dos personas totalmente distintas, son si tú los colocaras... dos funciones diferentes. Dos funciones diferentes de un mismo todo, de una sola realidad. Cristo, Jesús, para la tradición exotérica, la religión islámica, ¿sí? y se le conoce y se le menciona así en el Corán, es el Espíritu de Dios, representa el Espíritu de Dios. Y representa, por lo tanto, una cosa mucho más, bueno, tal como fue su desaparición, ¿verdad? Es una cosa mucho más sutil. Pero es la puerta, es el camino que uno no puede dejar de pasar por Jesús. Y un árabe que es el maestro de los maestros en Tasawuf dice que a él lo encaminó Jesús. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Muhammad? Muhammad tuvo que volver a la tierra, entre comillas, después de su ascensión y seguir su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que habría hecho Jesús después, tal vez, si hubiera seguido vivo? Es que son dos roles diferentes. Él no puede dejar de ser el Espíritu de Dios, está presente aquí, está presente en todos lados, permanentemente. Son dos roles diferentes, son dos aspectos diferentes de una misma realidad. Jesús, el Espíritu de Dios, y Muhammad, el hombre maduro, realizado, que viene y que trabaja y que pela el ajo. ¿Es el hombre perfecto, el arquetipo del hombre perfecto? Es el arquetipo del hombre maduro. A mí no me gusta la palabra perfecto. Pero sí es el arquetipo del hombre maduro, sin duda. Fíjate que me impresiona una cita de Mahatma Gandhi, que está en uno de tus escritos, hablando de Muhammad, que dice, Mahatma Gandhi, que viene del hinduismo, y hay unos conflictos, unos problemas culturales fronterizos fuertes, claro que sí. Pero refiriéndose a Muhammad, dice, quise conocer la vida de aquel que ejerce un dominio innegable en el corazón de millones y millones de personas. Cada vez me convenzo más que lo que le dio lugar al Islam en el orden de la vida no es la espada, es la simplicidad rígida, la absoluta modestia del profeta Muhammad, el escrupuloso respeto a sus promesas, su devoción intensa por sus amigos y seguidores, su intrepidez, su audacia, su tal confianza en Dios y en su misión. No fue pues la espada, sino estas características las que hicieron que el Islam se extendiera por el mundo y superara todos los obstáculos. Hoy día, la imagen que tiene el occidental del Islam, obviamente que es una caricatura, se ha radicalizado por ciertos hechos que han ocurrido efectivamente y por grupos radicales islámicos que parecieran transmitir más bien la idea de que lo fundamental en el Islam es la espada. A ver, ¿cómo se concilia esto? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? ¿Y qué se puede hacer? A ver, ciertamente, como todas las religiones, a medida que se van alejando de su
de su fuente, ¿no? El cristianismo con Jesús, el judaísmo con Moisés y por supuesto el islamismo con Muhammad, se van distorsionando en alguna medida, lo cual no los lleva ni los debiera llevar, por supuesto, a los extremos que está el fanatismo islámico hoy día, que es un terrorismo abiertamente, es una cosa muy mala, digamos. Pero ya lo dijo Muhammad, los musulmanes de hoy día son mejores que los musulmanes que van a venir mañana y son mejores que los musulmanes que van a venir pasado mañana y así. Lo que significa que, porque primero se va perdiendo un poco la presencia, se va perdiendo un poco, y ahí puede pasar, como pasó en la época de las cruzadas y todo lo demás, la Inquisición, en el caso de la religión católica, puede pasar que esto se deforme hasta tal punto que llegan a los extremos de Osama Bin Laden, en fin. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo creo que desgraciadamente hay re poco que hacer porque son muy poderosos, tienen recursos detrás de ellos y hay gente que está muy interesada en que eso siga siendo así. Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, es prestar bastante atención a la esencia de las cosas, a qué es lo que representan, y escuchar a los buenos musulmanes, que son más de 1.200 millones. Ahora, el sufismo de alguna manera también despertó en su tiempo sospecha, ha despertado. También hay maestros sufis que fueron perseguidos. De alguna manera, si bien es la perla del Islam, también ha tenido conflictos y problemas dentro del Islam, ha sido incomprendido dentro de su propia religión. ¿Es así? ¿Y por qué ha ocurrido eso? Dos cosas. Una es que efectivamente algunos maestros sufis, hombres realizados, que hay que distinguirlo de algunos maestros sufis que no han terminado su proceso. Si partimos de los hombres realizados, de los que efectivamente lograron la meta y por lo tanto pueden enseñar a otros, normalmente se alejan de las formas del Islam. Por lo tanto, los ortodoxos del Islam siempre luchaban contra eso y los criticaban y todo lo demás. Ellos no les daban mucha importancia. Shamsi Tabriz, el mismo Mevlana Rumi. Son gente que bueno, Mevlana se le provocó un cambio muy brutal cuando se encontró con Shamsi Tabriz. Y entonces él también empezó a ser criticado. Él antes era hasta cierto punto un profesor de teología universitario, el hombre máximo en la universidad de su época, en fin. Por un lado, entonces, esto de que ellos no respetan las formas tal como los ortodoxos las respetan. Pero por otro lado, y especialmente en el área de Anatolia, Turquía, en esa zona, se fue también las taricas, que son las escuelas, se fueron degenerando. Se fueron degenerando justamente porque no tenían ya algún maestro realizado que sí pudiera transmitir esta cosa de corazón a corazón. Y por lo tanto se transformaron en entidades políticas con beneficios. La gente que entraba, por ejemplo, Atatürk acabó con las órdenes en Turquía el año 25. ¿Y por qué? Porque se habían transformado en algo que entraba la persona, tenía beneficios tributarios, no hacía la cosa militar, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, ya ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que están buscando? Entonces, por eso que fueron criticados y se cerraron muchas. Bueno, uno de los maestros que tú has estudiado, que has traducido, que has hecho traducciones al español, y un maestro fundamental, además un gran poeta, muchos lo leen hoy día incluso como poeta sin necesidad de adherir su pensamiento, es, no cabe duda, Rumi. Y tengo aquí en mis manos este libro, editado por ti, Rumi, Amanecer, selección de textos del Masnavi, de Jalaluddin Rumi. Cuando Rumi era un niño pequeño, fue con su padre, que también fue un sabio y un gran maestro sufi, tengo entendido. Correcto. Fueron a un pueblo, a Nishapur creo que, se encontraron con Atar, que también es otro gran de los... Fararuddin Atar. Sí. Y él le dijo, Atar, refiriéndose al niñito, tu hijo encenderá fuego en los amantes de Dios en todo el mundo. ¿Quién mejor que tú para decir que efectivamente lo hizo? Así es. ¿Quién fue este extraordinario poeta, músico, danzante, sabio, un hombre que ha escrito una cantidad de poemas de amor, pero también tratados teológicos? ¿Quién fue Rumi, este monstruo de la espiritualidad oriental? Bueno, mira, Rumi se le considera, hay tres etapas, si tú quieres, en el proceso de maduración o en este proceso de transformación esotérica. Uno es el enamoramiento, otro es el conocimiento y otro, el último, el poder, el desarrollar, adquirir ciertas capacidades para poder ayudar a otros, en fin.
El enamoramiento siempre ha sido visto por mí, por lo menos, como la primera etapa, porque es la que te tiene que dar el impulso, la fuerza y todo lo demás. En ese sentido, hay muchos que consideran a Rumi el polo del amor, así como consideran a Ibn Arabi el polo del conocimiento y a Abdul Qadir Gilani el polo del poder. Rumi fue efectivamente, era un personaje que desde muy joven fue siempre educado por su padre, en su primera etapa, y siempre fue un hombre extraordinariamente culto, muy versado en el Corán, en tradiciones de Muhammad, profesor de la universidad. Su padre murió y él quedó a cargo de todo el tema universitario. Era un hombre extraordinario, pero tenía, aparte del aspecto, digamos, académico, tenía esta cosa interior que era muy fuerte. Sin embargo, Rumi no lograba quemarse, como él mismo dice, cocinarse. Encenderse, ¿no? No, yo creo que él estaba encendido. Ah. No, el cocinarse, que es diferente. El cocinarse te lo da la vida. Por eso que no te puedes escapar a los cerros. Te lo da la vida con todos sus problemas. Bueno, y hay él necesitaba a alguien que lo pudiera cocinar. Y fue Shamsi Tabriz, que se encuentra con él cuando él tenía ya casi más de 20 y tantos años, quien le entrega esta necesaria energía para quemarlo. Y ahí entonces ahí es donde él empieza a realmente a madurar, porque él tenía esta cosa interna. Y la maduración, la primera etapa de la maduración de él viene cuando Shams desaparece por primera vez. Es interesante, perdón Gastón, que para nosotros es difícil entender esta idea de un hacerte como de amigo, de amante en el sentido espiritual, es decir, un sabio que se encuentra con otro. Correcto. Y establecen una amistad mística. Sí. Se encierran solos, tengo entendido lo que he podido leer, durante no sé cuántos, muchos días, cantan, ayunan, conversan sobre Dios, etcétera. Y de alguna manera esa amistad es la que cataliza la experiencia mística. Hay un fragmento que tengo acá que el mismo Rumi dice: yo era el sobrio asceta del país y solía enseñar desde el púlpito, lo que tú decías, ¿no? Pero el destino me hizo uno de tus amantes que aplauden. Es decir, ¿cómo se convierte este sabio jurisconsulto en un ebrio apologista, ¿no?, de lo divino? ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuál fue la transformación que operó y qué pasó? Bueno, es fundamental la presencia de Shams, porque como te decía yo, una de las citas que más me gustan es de esto, que hay un camino de corazón a corazón. En esos retiros que hicieron juntos, que efectivamente duraron meses, y que fueron muy criticados por todos los discípulos de Rumi. Despertaron envidia, seguramente. Desde luego. Resentimientos, recelos. Exactamente, tanto que después de la segunda reaparición de Shams se dice que lo mataron, y más que nada uno de los hijos de Rumi, digamos, Urdió. Entonces, en esa reunión de los dos, en que conversaban, en que muchas veces sin palabras, se produce este intercambio, este rápita, que significa la unión de corazón a corazón. Y ahí entonces se vacía lo que tiene un corazón, en este caso el de Shams, se vacía en el de Rumi. Y él se enamora. Él ve en Shams a una manifestación de Dios. Y de hecho el Divan Shams y Tabriz, que es una de las obras, digamos, de la segunda etapa, el Divan Shams y Tabriz es una apología al amor a Dios. Pero es personificado en Shams. Entonces uno al principio dice, bueno, porque estos gallos son medios gay, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Claro, o también uno puede ver una suerte de idolatría, cómo se privilegia, porque también, siempre hablamos de Dios, uno le hace a Juan de la Cruz, sin intermediario, entra en éxtasis con Dios directamente y escribe el cántico espiritual. Exacto. Pero aquí uno lee una especie de cántico espiritual que pasa primero por el amor de un ser humano, que es Shams, que es un sabio, pero que es un ser humano. ¿Por qué? ¿Qué añade, qué agrega eso? Lo que pasa es que ahí justamente ahí es donde está la ebriedad, la embriaguez de Rumi, que todavía no ha sido el sobrio que él predica ahí. Porque después de la embriaguez viene la sobriedad. Primero tú te embriagas y dices, y si eres un Rumi, elaboras toda esta maravilla, pero después viene la sobriedad. Y eso es lo importante, esa es la segunda etapa, es lo que a veces se llama el retorno desde el cielo a la tierra, si tú quieres, o la vuelta al mundo. Estaba pensando mientras tú hablabas que en el fondo es un camino distinto que el camino occidental tradicional del acceso al conocimiento. Nosotros privilegiamos más bien primero conocer y luego amar aquello que conocemos. Pero aquí es al revés, primero amar y después conocer. Sí y no, porque aquí siempre se pide y se le
recomienda a la persona que se interesa en esto que tenga siempre los ojos muy abiertos. Ujú. El intelecto, si bien es cierto, no lo va a llevar a la meta, sí le puede indicar para dónde es la cosa. Entonces Ujú. tiene que hacerle caso a su intelecto en cierta medida. Tiene que sentir que no está siendo engañado, que no está siendo manipulado. Que no son que es una imaginación o delirio. Además. Entonces, ahora, hay una cosa que es importante. Cuando la persona está preparada internamente, va a encontrar a quién le va a guiar, a quién le va a ayudar. ¿Tú has tenido un guía, algo parecido, Sí, claro, una experiencia así? sin duda, sin duda. Cuéntame un poco, si se puede contar, cómo se Sí. dio ese proceso, qué significa ese guía y ese... Bueno, mira, yo como te decía, partí en los años 80 fines del 80, con un guía chilensis que no lo voy a nombrar, que era bastante... No era realmente lo que se necesitaba. Después de eso caí fui como quien dice, fui hasta estafado por mi propio grupo en ese minuto. Ya. Yo les había dado trabajo en mi oficina, en fin. Y después cayó en mis manos ese libro que tú tienes ahí que se llama Presencia Viva, Ujú. que es que es escrito por un psicólogo transpersonal norteamericano que se llama Kabir Gelminski. Cuando cayó ese libro en mis manos, yo ya estaba alejado Ujú. de todo esto y me puse a traducirlo para acercarme de nuevo. Entonces después yo lo llamé por teléfono y me dijo, oye, pero ¿cómo tradujiste esto? Mándamelo, en fin, y ahí nos hicimos amigos. Él me guió durante un tiempo y me presentó a mi guía actual, que ya tenemos 10 años trabajando juntos, que somos muy amigos, que es muy querido para mí. Yo he estado en su casa muchas veces en Estambul y... ¿Tu guía está en Estambul entonces? Sí, claro. Mira o sea, tú te conectas desde acá, como por internet, por teléfono. Sí, ¿cómo? claro, hoy día ¿O viajas? con la cámara y con internet hablamos como estamos hablando tú y yo. ¿Y él te va dando qué? ¿Te va dando enseñanza? ¿Cómo es el camino sufi? Te colocaste en el programa, colocamos ingeniero y caminante sufi, ¿no? Sí. ¿Qué significa este camino? ¿En etapas, en pasos? Sí. ¿Cómo se hace un caminante? Bueno, lo primero que tú tienes hay como cuatro puertas simbólicas que hay que atravesar. Ujú. La primera es lo que se llama la Sharia, que significa la ley. ¿Ah? Y básicamente lo primero que la persona tiene que hacer es dejar atrás un poco, si es que tiene que tener un comportamiento apropiado de acuerdo con las leyes universales. Por ejemplo, la de Moisés, si tú quieres. ¿Eh? O sea, no puede ser un asesino. Primero, que esa es la parte primera, un poco purificarte un poco. Y obviamente en esa etapa es una etapa de trabajo personal. Segundo, viene lo que se llama el tarikat, o el camino propiamente, que es, ahí tú tienes la tarika, que es una escuela, si tú quieres, un camino en particular. Y ahí tú encuentras algún guía, y se encuentran entre ustedes, como te digo, a mí me pasó también, y que ese guía te empieza a dar cierta... te conoce en lo personal y te da ciertas recetas, entre comillas, o tú eres un fulano único y yo te voy a dar a ti, tú tienes que hacer esto y esto otro, y que puede ser distinto para cada persona. Después de eso, y ya a medida que empiezas a ejercer a hacer ese trabajo, puedes llegar a una etapa que se llama Marifat, que significa los milagros, que es una etapa que debe ser ojalá pasada muy rápidamente, porque la gente se tiende a quedar empantanada con esta cosa maravillosa. Se engolosina. ¿Y qué ocurren ahí? ¿Ocurren hechos sobrenaturales? Ah, sí, claro. ¿Y tú los vivencias? Son cosas difíciles de difíciles, sí, pero sin duda que es una etapa importante y hay que pasar muy rápido por esa etapa. Ahora, después de eso viene lo que se llama lo más importante, que es una de las palabras claves de Muhammad, que es morir antes de morir. Ajá. Y ese es, cuando tú ya mueres antes de morir, entre comillas te voy a explicar, lo que haces tú en el fondo es que has logrado pasar la etapa de purificación, has avanzado, has terminado el proceso de transformación esotérica, porque esto se trata de convertirse en, transformarse empíricamente. Y es como nacer de nuevo. Eso es. Si ese otro hombre creo que no fue. Si tú abandonaste tu identidad, o sea, dejaste de ser Gastón Fontaine, casi como para cambiar ese nombre, ¿no? No, para nada. El mismo Gastón Fontaine, pero distinto por dentro. Porque tú lo que significa morir antes de morir significa, en el fondo, que tu mundo subjetivo, tu propia psicología, tu realidad psicológica subjetiva, se ponga a un lado y que tú veas el mundo de una manera objetiva. Porque hay dos tipos de mundo. El mundo subjetivo que cada uno de nosotros ve y que es el mundo que nos impresiona en cada instante, pero hay un mundo objetivo. Y para llegar a ese mundo objetivo, que
el que realmente a eso apunta la enseñanza, tú tienes que quitar esos velos. Y esos velos básicamente están formados por nuestras propias hormonas, neurohormonas y todas esas cosas que nosotros tenemos que ir de alguna manera controlando, readecuando, manejando, de manera que tú puedas acceder. Y muy importante, también junto con eso hay que despertar ciertos órganos que están dormidos en nosotros. ¿Tenemos órganos dormidos? Sí, claro, ¿Cuáles son esos? No tienen nombre, yo no te los puedo dar por lo menos, no los conozco, el nombre, pero existen órganos y funciones sensoriales dormidas. Que son, bueno, tú sabes, el cerebro tiene una parte muy mínima que está haciendo en uso, así que están dentro del cerebro. Ahora, te quería preguntar, Gastón, volviendo atrás, pero en esto de sacrificar la subjetividad, de alguna manera no hay una operación como artificial de sacar o matar algo que puede ser muy importante y muy consustancial a la persona humana. Lo que decía la Biblia, que por tratar de arrancar, ¿cómo se dice? Arrancas la hierba por tratar de arrancar la cizaña. La cizaña. ¿Ah? Claro, mira, es que como es un proceso de maduración, tú tienes que aprender que ambas cosas tienen que coexistir. O sea, es lo que se llama faná y baká. Faná es el morir y baká es permanecer. Entonces, una persona no saca nada con faná nomás, porque tiene que seguir viviendo y la realidad sigue existiendo, objetiva y subjetivamente, tanto para ti como para los demás. Entonces, ¿de qué se trata? De que la persona al lograr este proceso de maduración pueda convivir con ambas situaciones permanentemente y equilibrarlas y estar en ambas. Creo que es ese mundo objetivo, yo lo he leído también en Rumi. A ver, he leído por ahí que nosotros con nuestra subjetividad conocemos solo una parte de la realidad, pero que habría otro mundo maravilloso, impresionante. ¿Será el inconsciente colectivo? ¿Será la dimensión espiritual de la realidad? ¿O es la realidad total? Es la verdad, con mayúsculas, es nada más que eso. Yo sé que hablar de la verdad es impúdico, pero tratemos de describirla un poco. Si uno pudiera, Rumi lo cantó, pero a ver, ¿cómo tú te acercarías para contar eso? Porque es decir, primero, yo no he llegado a ese nivel, estoy caminando, si Dios quiere, hacia allá. Así que no te puedo contar por experiencia propia. Pero sí te puedo decir que la verdad, por lo que he estudiado, por lo que he conversado, todo lo demás, es tal como suena. ¿Cuál es la verdad? Y lo demás son producto de nuestros reflejos personales, de nuestras emociones. Y por supuesto hay un mundo objetivo, y ese es el mundo objetivo al que tenemos que llegar. Y un mundo objetivo que al despertarse ciertas órganos y funciones sensoriales que no están despiertas, tú los ves de una manera diferente. Yo cuando leo a Rumi tengo la sensación de que él describe un mundo embriagador, o sea, que él está viviendo una embriaguez. De hecho, se conoce una dimensión de Rumi, que me imagino que ha cambiado históricamente, que es la dimensión de las danzas, ¿no es cierto? Él fundó la orden de los derviches danzantes. No él, fue su hijo Sultán Veled. Su hijo, sí, no él mismo, pero él danzó. Pero es que espérate, ahí hay un tema importante. Sí, no sé si quieres terminar la pregunta. No, pero si quieres decirlo... Mira, lo que pasa es lo siguiente, que él danzó, pero él danzó porque estaba en éxtasis, no para conseguir el éxtasis. A mí me lo contó una vez, porque yo también, yo en una época traté de danzar y me puse Pero después fui descubriendo que era un tema más que nada folclórico en Turquía y por supuesto en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que es una tradición que fundó el hijo, ¿no? Y que la fundó en honor a lo que él vio en su padre, pero la verdad es que no es un método para lograr el éxtasis. Ahora, esto de la folclorización, lo que pude investigar es que el gobierno turco decretó que era un baile folclórico, pero la sensación que uno tiene, lo que he leído de algunos estudiosos del tema del esoterismo, es que ellos reivindican esta danza y dicen que es, en su forma más pura, a lo mejor no folclórica, una forma de acceder. Y explican de que de alguna manera el danzar, el hecho de moverse con el cuerpo es una forma no racional también de a ver, la danza de Rumi, él está con el universo, está danzando en conjunto con el universo. Ahora, yo he vivido eso, o sea, yo asistí en Turquía a estas danzas, no las folclóricas oficiales, sino que de un grupo que yo estaba trabajando. Las he vivido en Chile, las conozco más de alguna vez. A mí no me aportó nada, creo que el trabajo va por otro lado. Pienso que es muy respetable que haya gente que así lo sienta y si a ellos les ha ayudado, bendito sea. Pero yo pienso que para mí lo esencial es lo siguiente. Rumi danzaba
porque estaba en éxtasis, como resultado de, no para. Ujú. Eso para mí es esencial. Leamos algunos fragmentos de Rumi para ir conociendo a través de sus textos. Es evidente que al traducirlo, bueno, tú mismo lo dices, en el libro se pierde una parte sustancial, es decir, este es un idioma, estamos hablando del persa, la tradición persa. Farsi, claro. Farsi. Es un idioma bellísimo, yo he escuchado, a veces canto, aquí mismo tuvimos en este programa invitado un profesor de literatura persa que nos leyó algunos fragmentos y realmente es una musicalidad, tiene que ser... Es maravilloso. ¿Tú has escuchado el idioma? Sí, bueno, cuando yo lancé Rumi Amanecer, invité a que me ayudara en el lanzamiento a Antonio Ventué, justamente, ¿Sí? teólogo de la Católica. Y invitamos también a una pareja que hablara que leyera un par de poemas en farsi. Y con la música, es una cosa que paran los pelos. Vamos a escuchar de fondo, muy cortito, una música que no es ortodoxa tal vez, pero un cantor que está recitando textos de Rumi con un poco de música, para escuchar ese sonido. بس هر دو جهانم بستان با هر چه دلم قرار گیرد بی تو آتش به من اندر زن و آنم بستان De madrugada, al despuntar el día, amante y amada se despiertan y toman un sorbo de agua. Ella le pregunta, ¿me quieres más a mí o a ti mismo? En serio, dime la pura verdad. Él contesta, de mí no queda nada. Soy como un rubí atravesado por la luz del alba. ¿Sigue siendo un mineral o es un mundo de pura rojura? No existe en él resistencia a la luz. Así es como Alá dijo la verdad al exclamar soy Dios. El rubí y el amanecer son una unidad. Ten valor y disciplínate. Conviértete todo tú en el oír y el oído y ponte dependiente de ese rubí solar. Trabaja, sigue excavando tu pozo, no pienses en abandonar el trabajo. Ahí abajo en algún lugar está el agua. Ese es un fragmento. Tal vez podrías leer algún otro que a ti te guste de Rumi, ir mostrando a través de sus textos quién fue este poeta y místico extraordinario. Déjame ver. Bueno, todos estos que tengo acá hablan del estado de enamoramiento y de unión, de la unidad. Como un rayo de tu luz aparece el sol de mediodía. Sin embargo, tu luz y la mía son eternamente una. Como polvo bajo tus pies, el cielo que gira en lo alto. Sin embargo, somos solo uno, y uno para siempre, tú y yo. El polvo puede volverse cielo, y el cielo decaer hasta volverse polvo, pero tú eres uno conmigo, y así será para siempre. ¿Cómo pueden las palabras de vida que llenan lo más alto del cielo descansar en el estrecho cofre de un pobre corazón humano? ¿Cómo pueden los mismos rayos del sol, que emiten tan bello fulgor, esconderse en una cáscara humilde, envoltura de la joya? ¿Cómo puede el jardín de rosas desenvolver su gloriosa belleza, bebiendo lodo y fango, nutriéndose con guano? ¿Cómo puede la sombría concha que chupa del chorro de aguas saladas formar una perla radiante, alegre destello del sol? Oh corazón, aunque sobre ti soplen vientos cálidos y debas soportar diluvios, un puro elemento forma los vientos y los diluvios. Sé tú también uno y puro. Tal vez podrías comentar de ese texto, de lo que estamos leyendo, algo para tratar de transmitir qué es el camino del sufismo. O tu camino, en realidad, Sí. más que hablar en abstracto. Bueno, aquí lo que nos está diciendo él, que él es uno con el amado, o con la amada. Y de eso se trata, el camino se trata de levantar los velos de manera que uno se haga consciente de que uno ya es uno con Dios. O como lo ponen en los textos sagrados, que Dios creó al hombre según su imagen y semejanza. Y de esa manera, al llegar a ser uno, se acaba la distancia entre sujeto y objeto. Entonces, él lo que está contando acá es que él se siente uno con Dios. Y eso es lo que uno tiene que tratar de buscar, mirar con los ojos de la verdad,
desde los ojos de la verdad, desde la verdad. Ese es el objetivo, la meta del esoterismo, porque el esoterismo tiene un gran principio que dice, o el tasawuf, si tú quieres, que es el esoterismo islámico, pero es lo mismo para todas, hinduismo, budismo, etc. Y que dice que el hombre es el macrocosmos y el todo, mientras que el universo exterior es el microcosmos y las partes. Entonces, eso es lo que uno tiene que tratar de, si Dios quiere, algún día, trabajando, llegar. Esta idea, que también leí en algunos textos, surfeando por ahí, entre Rumi y otros, del hombre como una especie de espejo, de lo divino. A ver, ¿cómo se da ese espejo? ¿Cuál es el lugar del hombre? O hablemos del hombre y Dios en la tradición sufi. Bueno, mira, Ibn Arabi, que es el maestro del maestro, que no es fácil de entender. Primero contemos quién es Ibn Arabi, para quien no lo conozca. Ibn Arabi es un maestro sufí que nació en Andalucía, no recuerdo el año exacto, pero es del siglo XII o XIII, y que es, diría yo, se les llama el Sheikh de Sheikhs, que su principal obra, Futuhat al-Maquiyya, son decenas de páginas, miles de páginas. Él es un hombre que es, bueno, el polo del conocimiento. Él describe lo que él vive en forma muy certera y con mucho detalle, con mucho conocimiento. Él en un libro que es muy importante que para este camino, que se llama Fusus al-Hikam, que yo lo traduje como los albergues de la sabiduría, él dice ahí que Dios quiso conocer o ver sus nombres más hermosos reflejados en una entidad integral que, cualificada por la existencia, fuera capaz de resumir el total del comando divino en un objeto que estuviera fuera de él, porque verse uno mismo en uno mismo es diferente a verse uno mismo reflejado en un objeto distante, como por ejemplo un espejo. De manera que en ese sentido, y haciendo un poco también hincapié en que la palabra insan, que significa hombre en árabe, también significa pupila. Entonces Dios ve a través de la pupila. El hombre es la pupila de Dios. Exacto. Qué bonitas imágenes. Eso es. Hay un texto de Ibn Arabi que tú también citas, que es el extracto de una carta que le manda un amigo, Ibn Arabi, que dice: debes saber que desde que Dios creó a los seres humanos y les trajo desde la nada hacia la existencia, ellos no han dejado de ser viajeros. No tienen lugar de descanso de su viaje excepto en el jardín o en el fuego, y cada jardín y cada fuego está en concordancia con la talla de sus habitantes. Toda persona racional debe saber que el viaje está basado en el trabajo y en las penurias de la vida, en las aflicciones y las pruebas, y en la aceptación de los peligros y de muy grandes terrores. El viajero debe aprender de lo que es útil en cada situación. Él es compañero de cada situación por una noche o por una hora y luego parte. ¿Cómo alguien podría esperar calma en tal condición? Me parece extraordinaria esta idea de la vida como un viaje. A ver, comentemos un poco esa idea. O conectarlo con tu experiencia. Sí, mira. Sufi. Sí. Fíjate que efectivamente, bueno, yo lo puse eso ahí en una presentación que tengo que hacer más adelante, porque refleja un poco lo que nosotros, comunes y corrientes seres humanos que tenemos que vivir todos los días en nuestra pega, en nuestra casa, con nuestros problemas, de alguna manera poder darle algún sentido, que lo tiene, a esta vida que sufría, a todos nos toca sufrir. Sin embargo, dentro del proceso de transformación hay una etapa que es muy importante, y bueno, guardando todas las distancias, todos los santos y profetas han pasado por grandes sufrimientos. Y ese sufrimiento es justamente lo que te hace, lo que te cocina, para hablar en términos de Rumi. Como te contaba, cuando se fue Shams de su lado, se le fue su amor, se le fue su cercanía con Dios, se le fue este éxtasis permanente que tenía en esta... Y empezó a sufrir y no sabía dónde estaba, y después se fue por segunda vez en forma definitiva. Ese fuego, ese dolor que está ahí representado metafóricamente, o más bien en imágenes, como la partida de Shams, uno la tiene en el día a día de tu vida, con tus problemas, con de repente que te quedaste sin pega, que de repente tu familia, en fin,
todos los problemas del día a día. Entonces yo rescaté esa cita de Ibn Arabi, porque primero es un aspecto completamente diferente de Ibn Arabi. Ibn Arabi es un doctor, entre comillas, doctorado, que a pesar de que sus cosas vienen de adentro, ¿no? Es como un Santo Tomás persa, por decirlo así. Claro, pero yo rescaté eso porque ahí a un amigo de él le está diciendo, mira, te vas a encontrar con esto en tu camino. Entonces yo creo que es importante porque el sufrimiento es parte del crecimiento, sin duda. Y hay que tomarlo con esa ayuda que significa. ¿Qué ha sido lo más difícil o lo más sufrido en tu camino, Sufi? Lo que hay que abandonar. Entre paréntesis, una de mis compañeras de trabajo aquí en Chile, sus papás, ella es una mujer grande, ella es una psicóloga casada y todo lo demás, pero sus papás nos dicen los sufris. Los sufris. Los sufris. Cuando uno se imagina que los sufris puro gozo, puro Claro, baile, pura felicidad, pura poesía, pura música. No es ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, lo más sufrido, yo te diría, es... a ver, son dos cosas. Una es el aspecto de tu propia familia, que a veces no tienes que hacerlas pasar por las mismas cosas que estás pasando tú, necesariamente, porque son tu familia. Entonces, si tú estás pasando por complicaciones de trabajo, de lo que sea, ellos también lo sufren. Yo te diría que eso es de las cosas que más me ha dolido a mí. Y por otro lado, es que el camino, Rumi lo pone de una manera muy bonita, dice, la amada te abre la puerta y te deja ver su rostro y te da un beso. Y luego te cierra de un portazo la puerta y te dice, ahora trae tu dote. Y esa dote es tu, para hablar en términos de la presencia viva, es tu ego. O sea, este proceso de maduración, entonces, ese proceso es un proceso duro. Es un proceso duro. Y eso es... Bueno, es el gemido de San Juan de la Cruz, que se dijo, entre paréntesis, por ahí se dijo que habría sido influido subterráneamente por el sufismo, cuando dice, ¿por qué te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste habiéndome herido, claro, dice San Juan de la Cruz. El beso, esa es la herida. La herida, ¿no es cierto? Claro. Es la herida del amor. Claro, por supuesto. Ahora, en este libro que tú tradujiste de tu maestro, Presencia Viva, hay un concepto interesante que es el concepto de presencia. A ver si pudieras explicar. Creo que es importante en un mundo como el nuestro, que es un mundo agitado, alienado, en el que nuestra mente está desparramada en muchas cosas, vivimos casi sin vivir. ¿Qué es qué es lo que es presencia? Bueno, mira, ese libro es un libro bien interesante desde el punto de vista introductorio, es un libro introductorio a reorganizar un poco nuestro ego. Desde luego, presencia parte por atención, ¿no? Es decir, estar atentos a quiénes somos, a qué es lo que somos, preguntarnos primero quiénes somos, para dónde vamos, la primera pregunta que una persona tiene que hacerse, pero después de eso, darse cuenta cómo las distracciones del mundo, del día a día, nos van sacando incluso de aquello de lo que pensamos que somos. Entonces, la presencia significa tratar de mantener una cierta conciencia de nuestro yo interior. Ahora, eso, por ejemplo, ahí tú tienes que una cosa que puede ayudar el Islam, y volviendo a la religión exotérica, a la parte exotérica, ahí tú tienes algo que puede ayudar y que a mí me ayudó muchísimo y me ayuda hasta el día de hoy, que son las 5 oraciones diarias. Cuando una persona tiene que detenerse, yo afortunadamente tenía mi propia empresa y por lo tanto podía en ese momento hacerlo, tiene que detenerse 5 veces al día a reflexionar, a rezar, a orar, a limpiarse, a hacer la ablución, en fin. Bueno, uno de alguna manera mantiene un cierto grado de presencia, a eso se refiere. Y de alguna manera conecta lo sagrado con lo profano, lo que está haciendo todos los días con el mundo, que esa desvinculación ha sido fatal, la separación de lo profano con lo sagrado, ¿no? Claro, por supuesto, pero en el mundo. Por supuesto, pero eso es un poco inevitable. Por eso que este es un llamado, ¿no es cierto?, a que la gente, a que las personas se pregunten qué es lo que buscan, quiénes son, para dónde van. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Porque hay gente que va a hacer otra cosa toda su vida y no hay nada que hacer. Está bien, está perfecto. Cada persona tiene un rol propio que cumplir. Pero aquellos que tienen una inquietud, una búsqueda, bueno, que partan por eso, preguntando qué somos, cómo puedo unir, ¿no es cierto?, en mi día a día, una cosa con otra. Y como te digo, en ese caso, para mí, la oración, que yo soy bautizado, primera comunión, confirmado y todo lo demás, y yo entro a una iglesia católica y me persino y hice mis oraciones, y no tengo ningún problema.
ni con uno ni con otro, porque para mí es una sola religión, una religión en el sentido de volver a Dios. Ahora, en ese sentido yo creo que la búsqueda debe partir por organizando un poco tu propio ser y prestando atención a qué es lo que te pasa, qué es lo que te pasa en el mundo, cómo eres, qué son las cosas que me afectan, y por ahí. Y por último, aparecen varios poemas de Rumi y en otros poetas místicos de ese tiempo, persa, sufíes, el tema de la taberna y el vino. Para nosotros la taberna y el vino son los goces. ¿Qué es la taberna y qué es el vino? ¿Qué simboliza taberna y vino en esta tradición? Bueno, la unión con Dios produce embriaguez, ese es el vino. Y la taberna, en ese caso, el lugar donde tú te reúnes, en este caso eran las escuelas, ese tipo de cosas, o la unión con Shams en esa mística. Sin embargo, Shams, que es por esencia sobrio, estaba ya maduro, cita el Corán, que tú sabes que siempre los textos sagrados tienen otros niveles de interpretación. Y él cita el Corán y dice, Dios dice, no te acerques a mí en estado de ebriedad. Claro, tú lo tomas en su sentido primero, literal. No te acerques curado. Y claro, y que eso se toma que los musulmanes no beban alcohol, en fin. Pero él se está refiriendo a esto, a la ebriedad y la taberna. Shams está diciendo, la persona que sigue tiene que pasar este estado de embriaguez y llegar a la sobriedad. Entonces, en ese sentido, el vino es cuando tú lees uno de estos poemas, que a mí me pasa hasta el día de hoy, y me embriago un poco. Y sobre todo si tú le pones una bonita música y todo lo demás. Y eso habría que superarlo para llegar al verdadero conocimiento. Claro, es una etapa. Es una etapa, la etapa de la puerta de entrada, digamos. Si tú miras lo que tú fuiste, Gastón Fontaine, antes de este cambio sufí, si te miras, ¿cómo miras a ese otro? Porque ya es otro. Más maduro, te diría yo, básicamente más maduro. No totalmente maduro, pero más maduro, más centrado, más tranquilo, más en paz, más sereno. Me han tocado cosas difíciles en la vida, ahora último, bien difíciles. Y las tomo con mucho más serenidad. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Gastón, esta conversación. ¿Nos dará una palabra para despedirse, paz? ¿Alguna palabra bonita del persa o del árabe? No, yo no soy experto en persa, en árabe, pero los invito a todos a mirarse a sí mismo un poco y buscar la verdad en uno mismo, en el interior. Gracias a ti. Muchas gracias.